Primera de Samuel capítulo 29. Los filisteos desconfían de David. Los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de a 100 y de a 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis. Y dijeron los príncipes de los filisteos: ¿Qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos: ¿No es este David el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años, y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron: Despida a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo. Porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? ¿No es este David de quien cantaban en las danzas diciendo: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000? Y Aquis llamó a David y le dijo: Vive Jehová, que tú has sido recto y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy. Mas a los ojos de los príncipes no agradas. Vuélvete pues y vete en paz para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Y David respondió a Aquis: ¿Qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy, para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? Y Aquis respondió a David y dijo: Yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, y como un ángel de Dios. Pero los príncipes de los filisteos me han dicho: No venga con nosotros a la batalla. Levántate pues de mañana tú y los siervos de tu señor que han venido contigo, y levantándoos al amanecer, marchad. Y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos, y los filisteos fueron a Jezreel. Capítulo 30. David derrota a los amalecitas. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, y los de Amalec habían invadido el Negev y el Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: Yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿Perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: Síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿De quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: Yo soy siervo de una amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo, pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos, y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Y le dijo David: ¿Me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo: Júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron.
Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían: este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo: no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién nos escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda en el bagaje. Les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Y cuando David llegó a Siclac, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Los envió a los que estaban en Betel, en Ramot del Negev, en Jatir, en Aroer, en Sifmot, en Estemoa, en Racal, en las ciudades de Jerameel, en las ciudades de Ceneo, en Orma, en Corazán, en Atac, en Hebrón, y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Capítulo 31, Primera de Samuel. Muerte de Saúl y de sus hijos. Los filisteos, pues, pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguieron los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Y los de Israel, que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Aconteció al día siguiente que, viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa, y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Betzán. Mas oyendo los de Jabes de Galaad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche, y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán, y viniendo a Jabes, los quemaron allí. Y tomando sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron 7 días. Marcos 15, del 1 al 20. Jesús ante Pilato. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Jesús sentenciado a muerte. Ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilatos les respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos?
porque conocía que por envidia le habían entregado a los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes, escucha por favor, mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿Qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados se le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: Salve, Rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra en este día una vez más. Este es el inicio de lo que fue tu crucifixión y muerte, Señor. Es un relato muy vívido, muy detallado de lo que sufriste en esa vía crucis, en ese momento en el que fuiste acusado injustamente por los líderes religiosos y políticos, y luego sufriste esa muerte física, Señor. No obstante, nada se compara con ese sacrificio que hiciste al haber recibido toda la ira, todo el castigo de Dios sobre tus hombros, Señor. Ese castigo que todos nosotros, todos los seres humanos merecemos, Señor. Esa ira, ese castigo total, que no existen palabras, Señor, para describir ese castigo, Señor, que recibiste por nosotros, Señor. Por eso te damos gracias, Señor, te damos la gloria, porque ese es el punto central de todo el Evangelio, Señor. Ese sacrificio que hiciste por nosotros, el haber sufrido, el haber recibido toda esa ira de Dios sobre ti, Señor. Cuando nosotros, siendo culpables, siendo merecedores, deberíamos haberlo recibido, Señor. Te damos gracias. Ayúdanos, Señor, a meditar en ese sacrificio. Ayúdanos a contemplar ese sacrificio con todo lo que nuestro cerebro pueda entender, Señor. Porque es imposible para nuestra humanidad limitada entender ese sacrificio, Señor. Pero a través de tu palabra nos muestras, nos enseñas qué significó ese sacrificio, qué significó esa muerte en la cruz, esa muerte sustitutiva, Señor. Te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Eres nuestro Dios, eres nuestro Rey. Y descendiste de allá de lo sumo, de la eternidad. Descendiste y te humillaste hasta lo sumo, hasta lo más bajo, convirtiéndote en hombre, Señor, por nosotros. Cuando no nos merecíamos
no nos merecíamos nada, Señor. Gracias, Señor, gracias por ser nuestro pastor, ese pastor que llama a sus ovejas. Y nosotros conocemos tu voz, Señor. Conocimos tu voz en ese momento en el que nos llamaste, Señor. Porque en la eternidad pasada, Señor, ya tenías nuestros nombres en tu corazón, Señor. Te damos gracias por eso, porque no hay nada, no hay ningún mérito que nosotros tengamos. No hay ningún mérito tuvimos, Señor, para tener esta salvación tan grande, Señor. Te agradecemos de todo corazón y ayúdanos a honrarte, glorificarte con nuestra manera de vivir, Señor. Gracias, Señor. Amén.